Tenemos este tiempo de la predicación y me gustaría iniciar la predicación hablándoles un poquito del sistema de justicia de Estados Unidos. Bueno, para hablar de ello me asesoré con un experto, nuestro hermano Robert, y cómo se llevan a cabo los juicios sobre ciertos delitos ahí en Estados Unidos. Allí se utiliza que exista un juez, pero al mismo tiempo un jurado. El jurado está compuesto por 12 personas que han pasado por un proceso de selección a través de ciertas preguntas. Entonces la gente es llamada, es citada, los ciudadanos son citados, de cualquier persona de la población es citado, y dentro de ese grupo se selecciona a unos. Se fija que no estén predispuestos para el juicio, es decir, si va a tratar de un homicidio, que esa persona no haya tenido problemas con la policía antes, porque eso puede predisponerle para su juicio, y algunas otras cosas que se toman en cuenta. Después de que se hace esa descartar, se capacita al jurado para la tarea que tiene que desempeñar, una breve capacitación de qué cosas deben de prestar atención. Y la decisión del jurado es muy importante dentro del juicio porque determinan la culpabilidad o la inocencia de la persona, las personas o la institución, empresa que ha sido denunciada. El jurado debe determinar por unanimidad. Los 12 tienen que decir si es culpable o es inocente. Y el proceso, tengo entendido, dependiendo, puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas para llegar hasta ese punto de determinar. Y en las películas, bueno, esto sí ya se presenta que el jurado se reúne en un cuarto, ¿no?, a puerta cerrada, donde después de que se presenta el caso ellos empiezan a dialogar. Y si usted no ha visto la película 12 hombres en pugna, recomendada altamente para que conozcan un poquito de ese proceso, está muy, muy interesante. Así que estas 12 personas se ponen de acuerdo hasta el punto en que van a decidir si la culpabilidad y la inocencia, y son cuestiones delicadas, es mandar a una persona decenas de años, en muchas ocasiones, a prisión. Entonces es una cosa muy delicada. Y considero que ese sistema de justicia habla mucho de la madurez de los ciudadanos para juzgar casos delicados. Me pregunto yo, si en México pudiéramos hacer eso, no sé si saldríamos después de 10 años de un cuarto así para estar los 12 de acuerdo en hacer alguna cosa, ¿no? Pero habla de la madurez de sus ciudadanos. Y la porción bíblica que tenemos para hoy, hermanos, nos lleva precisamente hasta la sala de juicio de la iglesia de Corinto y nos deja conocer el jurado dentro de la iglesia. Y según iremos viendo, la capacidad de este jurado para juzgar las situaciones dentro de la iglesia nos va a dejar ver cuál es su madurez espiritual. Entonces, si usted tiene su Biblia, acompáñeme por favor a la primera carta de Corintios, en el capítulo 6. La porción bíblica que tenemos para hoy son los versículos 1 al 8. Primera de Corintios 6, versículo del 1 al 8, y he titulado el mensaje El juicio al jurado. Cuando usted lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Y mientras doy lectura a la palabra de Dios, y por favor me sigue con su vista, voy a leer en esta versión Reina Valera, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, del 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo.
Pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Oremos. Señor, usted es sabio, Señor, y de usted proviene la sabiduría. El principio de la sabiduría es tener temor de usted. Oramos, Señor, para que usted nos ayude a ser una iglesia sabia, Señor. Una iglesia capaz de discernir, capaz de juzgar, capaz de tener entendimiento y prepararnos, Señor, en esta vida para la vida que viene. Por favor, Señor, que con su Espíritu nos guíe en esta hora, a mí, ayudándome a hablar con claridad, y a todos, Señor, ayudándonos a tener un oído atento, entendido, y a la misma vez un corazón dispuesto para obedecer. Por favor, Señor, que salgamos de aquí bendecidos por su palabra con estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Como habremos notado, con la lectura de este texto, la iglesia exhibía una vez más su inmadurez espiritual. Desde los primeros capítulos de la carta a los Corintios hemos notado esa inmadurez espiritual. Primero, los corintios estaban dividiéndose entre su predicador favorito. Es una de las características de inmadurez. Dividirse entre quién es su favorito y si este es mejor que este, y tomar partido. En segundo lugar, se podía conocer la inmadurez de los corintios por el orgullo que tenían. Eran muy orgullosos acerca de su sabiduría, y esta sabiduría no de Dios, pero una sabiduría mundana. En tercer lugar, se podía ver la inmadurez de los corintios en el trato liviano, ligero que había hacia un pecado bastante deshonroso dentro de la iglesia. Tal como dice, lo vimos la semana antepasada o pasada, como ante esta situación de un hombre que tenía a la mujer de su padre, los corintios estaban envanecidos, no hacían nada al respecto. Es una de las características de la inmadurez espiritual, y nosotros tenemos aquí la cuarta característica de esa inmadurez espiritual de la iglesia, y era su incapacidad de juzgar asuntos pequeños dentro de la iglesia. En el libro de Hebreos se nos recuerda que una de las características de una persona madura es que puede entender la doctrina y que puede emitir juicios y andar conforme a juicios correctos. Hebreos 5, versículos 13 y 14 nos dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Una vez más, las palabras del apóstol Pablo en esta carta tienen el propósito de corregir este problema dentro de la iglesia, el problema de las denuncias, de las demandas. Pero más a fondo, hermanos, más a fondo de eso, Pablo quería corregir una mentalidad mundana dentro de la iglesia. La iglesia se estaba comportando como el mundo, estaba llena de filtraciones de pensamientos, ideas, actitudes y comportamientos del mundo, y Pablo estaba corrigiendo cada una de esas, tratando cada problema en particular. Entonces, para ver cómo ocurre o cómo busca Pablo hacer esta corrección, vamos a ver tres cosas en esta mañana. Primero, se nos va a presentar el caso. En segundo lugar, se nos va a hablar de la facultad de juicio para la iglesia, y finalmente se nos va a hablar de las luchas internas en la iglesia. Veamos la primera, el caso en la iglesia. En el versículo 1 nos dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La pregunta, hermanos, y la forma de la pregunta, cómo la aborda el apóstol Pablo, nos deja ver
¿cómo se siente tan disgustado con esta situación? En la Biblia de las Américas lo pone un poquito más fuerte, dice, ¿se atreve alguno de ustedes? ¿Se atreven a hacer esto? Ya vemos la indignación. Hay que estar muy mal, deja ver Pablo, hay que estar muy mal para llevar a un hermano a juicio por una cosa pequeña. De acuerdo con los comentaristas que nos hablan de ese tiempo, nos dicen que en el sistema de justicia romano, las personas pudientes o ricas eran las que mayormente llevaban los casos, situaciones a juicio. Y normalmente los juicios estaban muy inclinados favoreciendo a las personas pudientes. Entonces era muy difícil que una persona pobre, una persona humilde, algún trabajador pudiera presentar su caso y denunciar a su jefe, a su patrón o alguna cosa. Eso no se daba. Era más bien la cuestión entre ricos, entre comerciantes, y claro, el que tenía más poder era el que prevalecía o hacia donde se inclinaba mayormente el juicio. Y posiblemente eso estaba sucediendo dentro de la iglesia. La situación más común en que eso se pueda dar es cuando una persona pudiente dentro de la iglesia le hace un préstamo o hace un negocio con otro miembro de la iglesia. Y bueno, el miembro a quien se le hizo el acuerdo, la sociedad, el préstamo, no cumplió con lo estipulado, entonces podría llegar a darse una situación como esta que se está describiendo aquí. Hay que prestar atención, hermanos, ante quienes estaba llevando el caso en la iglesia de Corinto. Nos dice, ante los injustos. Esa palabra no debemos de pensar como jueces que no van conforme a la ley. Pablo utiliza la palabra injustos en varias maneras y una de ellas es para decir incrédulos. Estos hermanos estaban llevando sus problemas internos, que no eran crímenes, delante de jueces para que decidieran sobre esos asuntos. Y Pablo deja ver que debían haberlo llevado delante de los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? ¿Quiénes son los santos? Bueno, 1 Corintios 1:2 nos dice quiénes son los santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ser santo no tiene que ver con la impecabilidad de la persona, tiene que ver con las personas que han sido apartadas. Entonces Pablo está denunciando, en lugar de haber llevado ese asunto con personas que no tienen un temor de Dios, a personas que no son creyentes y que es un asunto interno, debieron haberlo traído a la iglesia y que la iglesia hubiese juzgado esa situación. Y digo, la iglesia no para abarcar a todos, sino ciertas personas con buen discernimiento, maduros en la fe, que pudieran tomar acción sobre eso. Por lo que podemos observar, Pablo creía que la iglesia debía juzgar los casos. Y la pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿tiene la iglesia esa facultad? Es decir, ¿Cristo le dio a la iglesia la facultad de juzgar casos? Bueno, hablemos de eso, la facultad de juicio de la iglesia. Versículo 2 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Esta era una pregunta que golpeaba el orgullo de los corintios, primeramente porque dice, ¿no saben? Y ellos se creían muy sabios, ¿no? Cuando tú hablas con una persona muy sabia, tiene todas las respuestas, y si tú le dices, ¿no sabías? Golpea su orgullo. Pablo estaba golpeando el orgullo de ellos. ¿No saben acaso que los santos han de juzgar al mundo? Y aquí se abre un tema súper interesante. Es el tema de las actividades que los creyentes van a hacer en el regreso de Cristo. En una profecía nos habla, bueno, en una y muchas, acerca de qué es lo que los creyentes harán cuando Cristo establezca su reino en la tierra. Por ejemplo, una de ellas es Isaías 32:1. He aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud.
Ese rey, ¿quién es? Sino el Señor. Usted puede leer todo el contexto y es el Señor. ¿Y quiénes son esos príncipes? Y la hermana va a decir, mi esposo, el príncipe, ¿verdad? Sí, pues son los creyentes, van a gobernar con rectitud, van a gobernar con Cristo. Y la imagen es preciosa, siguiendo en ese contexto, cómo los creyentes van a ser como un refugio en la tormenta para aquellos que han quedado después de todo el desastre de la tribulación, y cómo van a ser un refugio, van a dar palabras de aliento, van a pastorear juntamente con Cristo a las naciones. Y así lo dijo nuestro Señor, ¿verdad?, a la iglesia en Apocalipsis 2:26 al 27. Le prometió esto a la iglesia: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, las pastoreará con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y hermanos, muchos creyentes están en desconocimiento de estas cosas, no saben esta esperanza. Todo lo que sabe la mayoría de los creyentes es que una vez que muera va a ir al cielo y ahí se acaba todo. La mayoría de los creyentes desconoce que nuestro futuro con Cristo es gobernar juntamente con Él. Ahora, hermanos, no se imagine que usted va a estar allí, ¿verdad?, con su cetro y su corona en un trono. No, ¿cómo es un gobierno, hermanos? Un gobierno tiene diferentes ministerios, tiene diferentes responsabilidades: ayudar a las personas, tiene la responsabilidad de las relaciones exteriores, tiene muchísimas responsabilidades. Y si vamos a hacer eso con Cristo, vamos a hacer lo que más nos encanta en una gran responsabilidad al servicio de Cristo. Es algo verdaderamente maravilloso, hermanos. Nuestro tiempo aquí en la tierra es como si estuviéramos en un tiempo de campaña política. No sé si lo pueda ver usted así, pero en este tiempo estamos anunciando al Rey. Estamos diciendo, ya el Rey va a venir, va a gobernar, va a reinar sobre esta tierra, y nosotros nos estamos preparando para reinar juntamente con Él. Independientemente de si usted hace mucho o muy poco aquí, ahora en la iglesia, en la tierra, en aquella vida usted va a hacer muchísimo. Y gracias a Dios que vamos a tener un cuerpo sin dolor de rodilla, ni la ciática, para que podamos andarnos moviendo a las diferentes cosas, pero vamos a estar haciendo muchas cosas involucrados en la tarea de gobernar con Cristo. Y Dios nos dejó un libro para prepararnos en esa tarea, el libro de Proverbios. Proverbios es un libro que se daba a los jóvenes, y muy particular a los jóvenes, para prepararse para sus funciones en el gobierno. Lleno de dichos, lleno de sabiduría, cómo debían gobernar a las personas, cómo debía ser su carácter, cómo debían de tratar unos con otros, sus relaciones, su bondad, con quienes se debían de relacionar. Todas esas cosas tan importantes en el libro de Proverbios. Tan solamente el capítulo 16 de Proverbios está directamente dada para los gobernantes cercanos al Rey. Así que queremos prepararnos para la próxima vida. Hay que leer constantemente Proverbios. La razón para madurar y juzgar las cosas correctamente no simplemente es que esto nos ayuda a vivir bien aquí y ahora. Es que esto nos prepara para el regreso de Cristo. Cristo le va a dar una función en su reino, y le va a dar esa función de acuerdo a su capacidad para servir y para guiar a otros. Sabiendo esto, ahora ya lo sabemos, ¿no? Pablo dijo, ¿no lo saben? Pues ya lo sabemos. Viene el reproche. Y si el mundo, dice en el versículo 2, ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si vamos a desempeñar esa función tan grande, ¿no podemos tratar con asuntos aquí ahora tan pequeñitos? La Biblia de las Américas dice, ¿sois incompetentes para juzgar los casos más triviales? Y en esa misma línea, versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Si ya nos pareciera, hermanos, que es bastante honroso ser un rey, reinar juntamente con Cristo, cuán grande responsabilidad tendremos que vamos a participar en el juicio de los ángeles que se rebelaron con Satanás. Cuán gran responsabilidad que nosotros vamos a decir culpable, como ese jurado. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí se me figura como si ahorita mismo nos dijeran que entráramos como jurado, en este caso del señor García Luna, ¿verdad? Y que ahí estuviéramos escuchando la evidencia y las atrocidades y los dejes y manejes, y tuviéramos que decir, tenemos que determinar culpable o inocente. Una gran responsabilidad. Y si tenemos esa gran responsabilidad, ¿es acaso difícil juzgar una cosa pequeña? Y aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. La capacidad de la Iglesia de juzgar no descarta la responsabilidad del gobierno humano de hacer justicia. Si en la Iglesia se presenta, por así decirlo, un caso de abuso sexual, es un caso de pecado grave, por supuesto, y es un crimen. Y como tal debe ser juzgado en ambas partes. La Iglesia debe emitir su veredicto respecto a eso, y es culpable, es condenable tal cosa, y se tiene que denunciar ante las autoridades pertinentes. ¿Por qué? Porque las autoridades fueron establecidas por Dios. Las iglesias y las sectas que se han arrogado la autoridad para tratar con esos asuntos internamente, miren, nunca les ha ido bien. Las asociaciones que lo han hecho les ha ido mal, las sectas que lo han hecho les ha ido mal. Y el día de hoy la infamia todavía está sobre ellos por tantos casos de abusos sexuales que han querido juzgar y encubrir entre ellos, cuando eran un crimen. Entonces, sí, podemos juzgar, pero eso no representa que no podamos denunciar crímenes. Ahora, si hay algo que no representa un crimen, bueno, puede resolverse en el arbitraje entre hermanos maduros dentro de la iglesia. Eso se tiene que hacer. La gran mayoría de veces esos problemas van a tener que ver con dinero y con trabajo. Y es un gran error si nosotros llevamos un problema aquí entre nosotros para que se juzgue fuera cuando puede ser resuelto entre nosotros. Por eso les reprochó el apóstol Pablo ahí en el versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y sin lugar a dudas la labor de los jueces en la tierra es muy importante. La labor de todos aquellos que contribuyen para el sistema de justicia de nuestra nación es sumamente importante. Nuestras leyes en el país están hechas para ayudarnos en el orden y para ayudarnos en el bienestar de la sociedad. Eso es importante. Y quien no lo aprecie, bueno, venga cuando haya otro huracán Odile y se va a dar cuenta más o menos cómo es la cosa sin ley y sin gobernantes. Entonces, son para el orden y para el bienestar. Ahora, nuestras leyes en nuestro país están hechas con ese propósito, pero nosotros tenemos una ley mayor. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no venía a abrogar, a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si nuestro Señor se sujetó a esa ley y la cumplió, bueno, es un ejemplo para nosotros, claramente. Los creyentes tenemos un fundamento más firme que la Constitución de México. Nuestro fundamento nos manda que nos sujetemos a las leyes de nuestro país, pero la autoridad final no es la ley de nuestro país, es la ley de Dios. Es Dios y su ley nuestra autoridad final. Y en el entendido de estas cosas, hermanos, las personas más capacitadas para juzgar asuntos pequeños entre hermanos no son las autoridades civiles. Son hermanos en la iglesia que, claro, no van a tratar solamente el problema, pero van a tratar incluso hasta las intenciones y motivos de por qué surgió ese problema. Usted va a un juzgado o algo, le van a decir mitad y mitad y váyase para su casa.
Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, no quiero ser tan simplista con abogados presentes, ¿verdad? No quiero ofender, pero no se trata mucho el asunto del corazón. Y ese es un asunto que la iglesia sí trata. Entonces hasta aquí ya hemos observado, hermanos, el caso. Ya hemos visto al jurado. Finalmente observemos las luchas internas. Versículo 5. Para avergonzaros lo digo. Por lo general, hermanos, avergonzar a otros es un acto de crueldad, ¿no es cierto? Es un acto malvado. Pero hay en algunos pequeños casos que avergonzar a alguien es bueno y es necesario. ¿Lo sabía? Proverbios 26:5 nos dice: responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Hay que ejercer mucho discernimiento. Habrá momentos en que sea tan prudente y tan bueno y tan necesario avergonzar al necio para que no se tenga por sabio y que los demás también se den cuenta que no es una persona sabia. Pero hay que discernir con mucho cuidado eso. Y Pablo lo está haciendo aquí. Pablo ha hecho esto, golpear el orgullo de la iglesia en una y otra manera para que ellos se avergüencen. Porque la vergüenza es un instrumento del Espíritu Santo en muchas ocasiones para producir arrepentimiento. ¿Alguna vez le han avergonzado a usted y Dios ha usado eso para producir un cambio? Yo sí, me han avergonzado. Y he estado así con mi cara con tanta vergüenza, con la tentación de enojarme o con la tentación de dejar que el Señor trabaje eso y me ayude a cambiar esa manera de ser o esa manera de actuar. Así que Pablo está empleando esta técnica para ayudar a la iglesia y dice ahí en los versículos 5 al 7, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Como se ha señalado en los versículos previos, había al menos un miembro de la iglesia que estaba llevando a otro a juicio. Y si entrar en juicio es una cosa que todos debemos evitar, hermanos, entrar en un juicio con un hermano debe de ser una situación imposible. Debe de ser algo imposible tratándose de cosas menores. Si la iglesia lo tolera, eso habla muy mal de nosotros. ¿Qué es lo mejor hacer, hermanos, cuando hay problemas menores entre nosotros como hermanos? ¿Qué es lo mejor que debemos de hacer? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 7? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Para el hombre que tiene su corazón habituado a la avaricia, es rencoroso, estas palabras no tienen sentido. ¿Cómo? No, si me hizo, ¿cómo lo voy a dejar? Se tiene que hacer justicia. Sí, probablemente es porque tu corazón está mal, no es recto. Estás con avaricia, estás con odio dentro de ti. No. Pero el hombre prudente, por su parte, sabe que hay mucha sabiduría en lo que el apóstol Pablo escribió allí. Hay mucha sabiduría cuando se trata de trabajo, negocios, préstamo del dinero. Y aquí quiero decirle algo a usted, hermano. Si el Señor le ha permitido a usted tener una vida relativamente cómoda, si el Señor le ha permitido a usted tener una solvencia, de tal manera que usted no está llegando a final de mes pensando en Coppel y todo esto, si el Señor le ha permitido tener estas cosas, hágase a la idea de ser defraudado, hágase a la idea de que usted va a ser agraviado, hágase a esa idea para que no pierda su familia, para que no pierda sus seres queridos, para que pueda dormir tranquilo por la noche, para que le vaya bien y para que siempre tenga puertas abiertas donde sea que usted vaya, en lo que sea que usted quiera emprender. La gente mezquina y rencorosa se va quedando sola. En los mejores casos tiene mucho dinero, pero ¿sabe qué pasa? No hay paz,
no hay familia, no hay lealtad, no hay amistades. Algo verdaderamente lamentable. Así que es una buena señal de madurez, hermanos, que usted esté ya hecho a la idea de que eso va a suceder. Eso va a suceder, alguien le va a pedir, algún negocio va a hacer con algún hermano, alguna situación va a ser, alguna sociedad, alguna buena amistad va a salir así. Hermanos, hágase la idea y va a dormir con tanta tranquilidad. Ya véalo como una merma, o sea, ya eso ya, aunque sea mucho, sea esto, no lo lleve en su corazón, hágase la idea ahorita. Y cuando eso pase, bueno, usted tal vez vaya a luchar 1, 2 o 3 días, pero después de eso usted va a tener paz, va a tener tranquilidad. Lamentablemente ese no fue el caso de la iglesia, ¿verdad? Nos dice que la iglesia, en lugar de eso, versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. Quiero empezar a concluir este mensaje, hermanos. Nuestro tiempo aquí en la tierra es un tiempo de preparación para mayores responsabilidades en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que no debemos de perder de vista. En los evangelios leemos que los discípulos tenían una ambición bien fuerte. Ustedes lo recuerdan por reinar con Cristo, ¿no? Se acercaron en algunas ocasiones: Señor, que mi hermano y yo estemos uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Los discípulos tenían esa ambición, como cuando hay campañas políticas, ¿verdad? Ahí la gente bien cercana a la persona propuesta para la presidencia o cualquier otro puesto. Vemos a las personas ahí, los discípulos estaban así, ellos querían la mejor parte, ¿no? Iban detrás y todo. Y fíjese que el Señor no les quitó eso. No les dijo, no, pierdan esa idea, ¿no? ¿Saben qué les dijo? Sí, pero sirvan aquí. Aquí hay que aprender a servir y después reinar. No les quitó esa ambición, hermanos. Ellos querían ser príncipes con Cristo y Cristo no les quitó esa ambición, la encauzó. Les dijo, primero servir para después reinar. Así como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y yo me temo, hermanos, que mirando la condición de la iglesia en la actualidad, ya no tiene esa ambición. La iglesia en la actualidad ya no tiene la ambición de reinar con Cristo. ¿Sabe cuál es la ambición de nosotros, la mayoría de los creyentes en el día de hoy? Vivir 140, 150 años aquí en la tierra con las comodidades en este tiempo. O sea, hermanos, queremos vivir eternamente aquí, pasar toda nuestra vida aquí y no tenemos una ambición por aquella otra vida. Y debido a que no tenemos esa ambición, no nos estamos preparando aquí y no nos estamos preparando con discernimiento y sano juicio para aquella vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenemos todavía una mente muy mundana, porque nuestra vista está fija aquí y ahora. Y así como el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto que tenía que sacar al mundo de su cabeza, tenemos que hacer eso también nosotros, hermanos. Mirar la esperanza que tenemos en Cristo y darnos cuenta que vivimos aquí, pero nos estamos preparando para un reino allá, cuando nuestro Señor regrese. Quiero decir, hermanos, que esta esperanza es posible solamente porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el gran Rey de Reyes, nos redimió para entrar en su reino. Esta esperanza es posible solamente porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Y gracias a eso y que nosotros hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, Él nos tomó de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y por eso nosotros tenemos esa esperanza. Si usted no tiene esa esperanza, me gustaría platicar con usted y hablarle más acerca de la obra de Cristo para redimirnos de nuestros pecados.
Que el Señor bendiga su palabra en este día, hermanos, y que Él nos afirme en la esperanza que tenemos en Él. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por tan maravillosas promesas que tenemos. Gracias, nuestro Señor y Dios, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, el gran Rey de Reyes. Oh Señor, que nuestros ojos estén fijos en Él. Que usted nos ayude en este día, Señor, para que Él sea nuestro enfoque y para que aquí nos podamos preparar para lo que viene allá. Bendíganos, Señor, bendiga a su iglesia. Que esta palabra quede en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no se vaya todavía, por favor, si espera un poquito. Vamos a tener el tiempo de los bautismos en esta hora.